Dios les bendiga, jóvenes. Gracias por unirse a este proyecto. Les doy la bienvenida. Como ya les había anunciado, vamos a empezar hoy una serie de estudios bíblicos relacionados con el libro de Apocalipsis. Quiero, antes de continuar, asegurarme de que ustedes pueden escucharme correctamente. En sus pantallas van a ver un breve sondeo para que puedan confirmar si escuchan mi audio y de esa manera poder continuar la sesión. Es importante que todos mantengan abierta la aplicación para que estén pendientes a las encuestas que aparecerán en sus pantallas. Solo el 59% de los participantes ha votado. Es importante que voten todos porque esa es la única manera que tenemos de enterarnos si ustedes escuchan el audio correctamente. Bien, más del 95% de los participantes escucha el audio correctamente, por lo que quienes no escuchan el audio probablemente tienen algún problema técnico en su dispositivo. Vamos entonces a dar por hecho que desde aquí no hay ningún problema técnico. Les voy a explicar la modalidad del estudio para que entiendan cómo funciona. Hoy iniciamos una serie de estudios bíblicos, como ya dije. La presentación que se estará proyectando, ustedes la pueden descargar en sus dispositivos. En la parte superior derecha de su pantalla hay un icono de un documento. Tocando ese icono verán la diapositiva que vamos a utilizar. Sin embargo, de todos modos, si no quieren descargar la presentación, pueden estar atentos a la pantalla porque de igual modo estaremos proyectando por esta vía todo el contenido. Les recuerdo que ustedes pueden ampliar el contenido en sus pantallas tocando con dos dedos y deslizándolo sobre la pantalla. De ese modo pueden enfocar cualquier detalle. Es importante que mientras avanzamos en la presentación, ustedes vayan anotando sus preguntas y cualquier aporte que quieran hacer. También es importante que lo anoten porque habrá un espacio para las preguntas. Si en algún momento quieren hacer referencia a una diapositiva, hemos numerado cada una de ellas para que les sea más fácil referirse a cualquiera de ellas. Entonces, en la parte superior derecha de su pantalla también tienen una manita. Ese icono les permite pedir la palabra para que cuando llegue el momento de las oportunidades sean tomados en cuenta. Las oportunidades, si no tienen realmente ningún aporte que hacer, es importante que se aseguren de que esa manita no está habilitada para poder avanzar de manera rápida. Exacto. Entonces, si piden la oportunidad y no se le concede, dejen la manita activada porque llegará el momento en que podrán hacer sus aportes. Hoy vamos a iniciar esta serie con el contenido que está en sus pantallas. Primero vamos a tratar los aspectos generales del libro de Apocalipsis y luego vamos a pasar al primer capítulo para conocer un poco más sobre esta revelación. Es un libro que muy poco estudiado por la Iglesia del Señor y considero que debería ser una prioridad en la Iglesia del Señor conocer los fundamentos de este libro. Vamos a considerar algunos aspectos básicos, vamos a entender el contexto histórico del libro y vamos luego, como ya dije, a iniciar con el capítulo 1. Mañana continuaremos con los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis que se refieren al mensaje a las iglesias, por lo que hoy no vamos a profundizar en detalles el mensaje a las iglesias. Hoy vamos a estudiar otros aspectos del libro. Entonces, si tienen alguna duda, en la parte superior de su pantalla hay un icono de interrogación. Ese icono es para reportar algún problema técnico, pero el moderador soy yo y mientras esté haciendo la exposición no tendré tiempo
para poder visualizar esos problemas técnicos. Así que de inmediato vamos a empezar con este estudio. Lo primero que he querido resaltar del libro de Apocalipsis es la prioridad en la Biblia. Si ustedes analizan, según el contenido proyectado en sus pantallas, en el Antiguo Testamento hay una división muy particular. Tenemos el Pentateuco, tenemos una serie de libros históricos y tenemos también libros poéticos. Sin embargo, hay una sección, una gran cantidad de libros que corresponden a un carácter profético que se dividen en profetas mayores y profetas menores. Si prestamos atención al Nuevo Testamento, vamos a notar que aquí tenemos primero los evangelios, tenemos un libro histórico que es el libro de los Hechos y tenemos cartas y homilías también. Pero noten que en el Nuevo Testamento solo existe un libro de carácter plenamente profético. Esto no quiere decir que en los demás libros no se encuentre un contenido profético. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, hay profecías sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, la naturaleza del libro no es ese. El único libro del Nuevo Testamento cuyo carácter es profético en todo su esplendor, todo su contenido, es el libro de Apocalipsis. Y eso es importante resaltarlo. El libro de Apocalipsis pertenece al canon hebreo. ¿Y por qué? Primero, porque conocemos su autor. Segundo, porque conocemos su origen. No se trata de un libro anónimo del que desconocemos su procedencia. Conocemos con precisión el origen de este libro y, sobre todo, importante, es un libro que guarda armonía doctrinal con todo el contenido bíblico. Quiere decir esto que, a diferencia de los textos espúreos o los textos falsos, los libros que consideramos ilegítimos, el libro de Apocalipsis reúne condiciones para ser incluido en el canon hebreo. Hay que resaltar que durante mucho tiempo este libro fue objeto de rechazo por muchos creyentes porque no entendían a cabalidad el mensaje profético de su contenido. Sin embargo, hoy lo consideramos parte de nuestro canon y consideramos también necesario estudiar su contenido a fin de conocer la revelación del Señor. Entonces, el término Apocalipsis viene de una palabra griega que significa revelación y esta a su vez de un antiguo verbo que quiere decir, amados hermanos, descubrir. Descubrir. El autor del libro, obviamente, así lo creemos, es el apóstol Juan. ¿Por qué creemos que fue el apóstol Juan? Primero, porque la iglesia del siglo segundo así también lo creyó. Creemos que fue el apóstol Juan porque muchos de los padres de la iglesia y muchos creyentes de la iglesia primitiva también le atribuyeron al apóstol Juan la autoría de este libro. Algunos de ellos son, por ejemplo, Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, etcétera. Pero también quiero destacar que otros rechazaron la autoría de Juan. En el caso, por ejemplo, de Dionisio de Alejandría, este creía que otro y no el apóstol Juan había sido el autor del libro, pero la iglesia considera a Juan el autor del libro por las razones que ya expuse. ¿Cuándo se escribe el libro? Los preteristas creen que el libro se escribió antes del año 68. Anoten ahí, guarden ese término porque más adelante lo vamos a definir. Ellos tienen una razón para creer que fue en el año 68 que va de la mano con su doctrina. Nosotros, sin embargo, creemos que el libro se escribió cerca del año 95 después de Cristo. Quiere decir que el apóstol Juan era ya un anciano
y se escribió en medio de una persecución por el emperador Domiciano. ¿Por qué creemos que fue en el año 95 y no antes del año 68 antes de Cristo, como profesan los preteristas? Bueno, pues porque la persecución de Nerón tuvo un alcance local, quiere decir que no fue una persecución global que afectó a todos los creyentes en Asia, como da a entender el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, creemos que no pudo haber sido durante la época de Nerón, sino durante la época de Domiciano cuando se escribió el libro. Otro dato importante es que la iglesia de Esmirna no existía antes del 68 después de Cristo. Y dado que obviamente esta iglesia se menciona en el libro de Apocalipsis, este tuvo que haber sido escrito después de la fundación de esta iglesia. Ireneo de Lyon es un testimonio que refuerza nuestro argumento. Él dice lo siguiente: el número 666 se encuentra en todas las copias antiguas. También los que vieron a Juan cara a cara dan testimonio de lo mismo. Además, la razón nos enseña que el número del nombre de la bestia se da en números correspondientes a letras griegas. Sin embargo, no debemos arriesgarnos a dar el nombre del anticristo, porque si hubiera sido necesario revelar dicho nombre en este tiempo, ciertamente lo había anunciado el que recibió la propia visión apocalíptica. No hace tanto tiempo que dicha revelación fue dada. Escuche esto. De hecho, eso sucedió casi en nuestros días, hacia el final del reinado de Domiciano. Y esto refuerza aún más nuestro argumento. ¿Dónde se escribe el libro? El libro de Apocalipsis se escribe en la isla de Patmos, una isla de aproximadamente 34 kilómetros cuadrados, de una superficie rocosa, árida y desolada. Allí estaba el apóstol Juan desterrado y fue allí donde recibió la revelación del Señor. Recuerden que Tito Flavio Domiciano era el emperador. Empezó en el año 81 después de Cristo y culminó en el año 96 después de Cristo. Por eso creemos que el libro fue escrito en este periodo. Ahora bien, ¿por qué se perseguía a los cristianos? Se perseguía a los cristianos primero porque ellos rehusaban, se negaban a adorar al emperador. Segundo, porque ellos se negaron a entregar los libros que estaban bajo su custodia. ¿Por qué le interesaba a los romanos? ¿Por qué le interesaban estos libros? Pues porque ellos eran los responsables de que el evangelio continuara su expansión, su crecimiento. Y los romanos sabían que destruir esos libros, que quemarlos, era una forma de poder mitigar el crecimiento del evangelio. Como los creyentes se rehusaban a entregar esos libros y no adoraban al emperador y proclamaban a Cristo su rey, su único y sempiterno Dios, fueron objeto de persecución. Y ya Herodes tuvo un motivo cuando, después del incendio de la ciudad, culpó a los cristianos antes de Domiciano para poder arremeter contra ellos. Vamos a hablar un poquito del propósito del libro. Este libro tiene un propósito muy especial. Y antes de definir ese propósito, yo quiero que ustedes presten atención a lo siguiente. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, la Biblia revela lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Qué es lo que está viendo Daniel? Obviamente, la venida de Jesús, que el libro de Apocalipsis en su capítulo 1, versículo 7, describe de la siguiente manera. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pero noten lo siguiente, Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Sin embargo, Apocalipsis 22, 10 dice, y me dijo,
No selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:7 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿A qué conclusiones nos llevan estos versículos? Primero, de lo anterior, de lo expuesto en la presentación número 7, se deduce, se concluye que uno de los propósitos del libro Apocalipsis, obviamente cuando fue escrito, fue el de consolar a la iglesia perseguida. Y eso debe estar claro para poder escoger los medios de interpretación adecuados cuando estudiamos el libro. Consolar a los creyentes perseguidos. Pero considerando los versículos que hemos leído, también podemos decir que Apocalipsis tiene el propósito de confirmar las profecías. ¿Cuáles profecías? Todas las profecías. Recuerden que la venida de Cristo no es una revelación nueva que se le da ahora a Juan. Ya Daniel había visto la venida de Jesús. Y Apocalipsis viene a confirmar esa palabra que ya Dios le había dado al pueblo, pero también viene a revelar aspectos divinos. Recuerden que a Daniel se le pide que selle las palabras del libro porque eran para los tiempos del fin. Pero a Juan se le dice que no selle la palabra de la profecía del libro porque el tiempo está cerca. Y por esa razón, usted tiene que saber, si quiere conocer a Dios, debe estudiar Apocalipsis, porque ningún otro libro de la Biblia revela más aspectos del reino de Dios, de los ángeles, del cielo, del poder y la majestad de Dios y de su advenimiento. Ningún otro libro revela más detalles de estos aspectos que el libro de Apocalipsis. Pero también cumple el propósito de advertir. ¿Advertir sobre qué? Sobre la venida de Jesús. Este libro es el anuncio oficial de la venida del Señor. Eso es Apocalipsis. Antes de poder hacer un estudio más profundo sobre el libro de Apocalipsis, es necesario conocer algunas posturas y algunas corrientes de interpretación a fin de que cuando estemos interpretando el texto, estemos conscientes de que nos estamos adheriendo a una corriente de interpretación. Y yo quiero destacar algunas. Primero, el preterismo. Tome nota. Los preteristas creen que todas las profecías de Apocalipsis se cumplieron en el año 1, alrededor del siglo 1 y 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted en algún momento escucha a alguien enseñando que el contenido de Apocalipsis ya tuvo cumplimiento, ya puede identificar esa postura como una postura preterista. Sin embargo, hay dos tipos, hay dos líneas preteristas. Primero están las izquierdistas, que creen que Juan escribió el libro entre el 95 y el 96 después de Cristo, pero sin inspiración. Dígase, movido por el deseo de que la ira de Dios caiga sobre el imperio opresor. Ellos creen que todo ya tuvo un cumplimiento. Los preteristas clásicos aceptan la inspiración del libro de Apocalipsis, pero lo sitúan antes del año 70. ¿Por qué? Porque creen que la persecución tuvo lugar durante el reinado de Nerón y creen que todas las profecías se cumplieron con la caída de Jerusalén. Entonces, hay otra corriente de interpretación que es llamada historicista. Ellos creen que Apocalipsis anticipó la historia de la iglesia. Y presten atención a esto, porque esta postura enseña que todos los juicios que anuncia Apocalipsis, todos esos juicios anunciaban acontecimientos que ya tuvieron un cumplimiento a la luz de la historia. Y es una corriente que hoy no goza de mucho respaldo, pero que en su momento contó con el respaldo de personas de gran influencia como Juan Wycliffe, Guillermo Tyndale, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley y el llamado príncipe de los predicadores,
Charles Spurgeon. Los espiritualistas solo ven enseñanzas espirituales en el libro de Apocalipsis y se rehúsan a creer que alguna parte de su contenido puede verse en sentido literal. Los futuristas creen que Apocalipsis es escatológico. Interpretan literalmente lo que es literal y simbólicamente lo que es simbólico. Ahora bien, la primera parte del estudio termina aquí. Miren, antes de poder iniciar un estudio de Apocalipsis, se debe conocer estas tres posturas, porque la manera en que vamos a interpretarlo dependerá de la postura a que nos vamos a adherir. Los premileniaristas creen que la segunda venida de Cristo será antes del milenio. Más adelante vamos a conocer durante el desarrollo del estudio todos los aspectos del milenio. Ellos creen que la segunda venida será antes del milenio y que se dividirá en dos etapas. Primero, un arrebatamiento y luego la parusía o manifestación visible. Estos dos eventos tendrán lugar antes y después de la gran tribulación. Y los postmileniaristas que creen que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio. Entonces, el milenio aquí es visto como un periodo de énfasis evangelístico donde la palabra del Señor llegará a todas las naciones de la tierra y luego, entonces, Jesús regresará. Los amileniaristas entienden este periodo como simbólico desde la primera hasta la segunda venida del Señor. Esto es necesario entenderlo antes de continuar. Yo quiero que rápidamente ustedes en la pantalla de sus celulares llenen el sondeo que estoy compartiendo con todos para que podamos continuar. Vamos a ver con qué corrientes se identifican ustedes, premileniaristas, postmileniaristas o amileniaristas. Les voy a dar tiempo. Un minuto van a tener para completar ese sondeo. Apenas el 20% lo ha completado. Y luego vamos a analizar qué postura adoptamos nosotros, la mayoría de los creyentes protestantes. 40% ha votado, quedan 15 segundos. Le pido a los demás que voten y ya casi estamos entrando en la primera parte de las participaciones. 47% ha votado. Por favor, continúen. El 60% ha votado. Los demás tienen miedo. Acabamos de definir cada una de estas posturas. Y ha pasado el minuto, ya tenemos 1:30, así que voy a cerrar el sondeo porque solo el 62% se atrevió a identificarse. En sus pantallas está el resultado, 71% premileniarista. Tenemos postmileniaristas en el grupo y tenemos amileniaristas. A todos les pido paciencia durante el desarrollo de este estudio. Todos de alguna manera estamos vinculados a una de esas corrientes de pensamientos o de interpretación. Yo profeso el premileniarismo porque creo, vamos a activar en la pantalla, ok, porque creo que la segunda venida del Señor será antes del milenio, porque creo que su venida se dividirá en un arrebatamiento o rapto y una manifestación gloriosa o parusía, y que tendrá lugar entre estos dos eventos en la gran tribulación. De todos modos, no se preocupen ahora por más detalles, porque durante todo el desarrollo del estudio vamos a aportar datos que respaldarán estas posturas. Los demás
También pueden aportar datos que respalden sus posturas porque queremos hacer un estudio sano y con la participación de todos. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a abrir un espacio para las preguntas. Si alguno de ustedes quiere hacer un aporte, este es el momento de tocar la manita en su celular y pedir de este modo la palabra. Bien, parece que hoy todos los días han estado, eh, han, han pedido la palabra, gran cantidad de participantes. Hoy tenemos más de 50 participantes y es extraño que nadie quiera. Bueno, aquí tenemos a dos valientes, Samuel Jorge Mojica. Adelante. Dios te bendiga, mi hermano, y a todos los que escuchan. Hay un dato para ayudarte un poco a corroborar esta parte. Hay un dato muy eh, imprescindible para poder estudiar el libro de Apocalipsis, y es el dato histórico, los acontecimientos históricos en el tiempo en el que se escribió el libro de Apocalipsis. Como tú decías, se escribió en la isla de Pasmo. Pero ¿qué sucedió? Pero ¿cuál era el trasfondo histórico que pasaba en la isla de Pasmo? La isla de Pasmo era una isla donde exiliaban, si se puede decir así, o una cárcel, donde exiliaban a las personas que eran contrarias al régimen de aquel entonces. ¿Qué sucede? Que como todas las cárceles, todas las comunicaciones que entran y salen de la cárcel son, antes de llegar a su destino final, estudiadas por la guardia. Por eso nosotros vemos en el libro de Apocalipsis tanto simbolismo, tantas figuras, nombres que más adelante van a ver, y es por esa causa, porque si el apóstol Pablo hubiese escrito esa carta de manera clara y tácita, recuerden que el apóstol Pablo lo que está interpretando lo que él está viendo. Si él hubiese escrito la carta de la manera en que la vio, esa carta nunca hubiese llegado a su destino final. Porque el imperio romano, que es el imperio de aquel entonces, iba a ver esa carta como una carta amenazadora. Por eso él tuvo que disfrazarla, si se puede decir así, con símbolos e idioma que solo una población podía entender. Para los guardias que leyeron esa carta, eso era simplemente falacia, era utopía, era algo sumamente efímero, si se puede decir así. Pero para los que iban a llegar esa carta, ellos sabían claro qué significaba cada símbolo de eso. Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Samuel. Tiene la palabra nuestra hermana Isaura Cleto. Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Exactamente, adelante. Amén. Mi pregunta es, si a Daniel se le dijo que cerrara el rollo, ¿en qué momento se le da entonces la participación? ¿En qué momento entonces se empieza a hacer ese rollo? O sea, ¿cuándo se ese, o sea, no se entiende la pregunta? ¿Me entiende? Se cortó la pregunta, sierva. Repítala, por favor. Pregunto que a Daniel se le dijo que cerrara el libro, que cerrara el rollo. Entonces, ¿en qué momento se empieza a discutir? ¿En qué momento se habla? ¿En qué momento se empieza a dar eso? Sierva, usted pregunta que si a Daniel se le pidió que cerrara el rollo, ¿en qué momento? ¿En qué momento entonces se le empieza a dar uso? ¿En qué momento se le da el permiso para que se abra el rollo y sea leído? Perfecto. Tenemos la pregunta de nuestra hermana. Voy a continuar antes de responder, dando más participaciones. Si alguno de ustedes quiere hacer un aporte a
esa pregunta. Este es el momento. Bueno, tenemos a nuestro hermano Wilfredo Román. Adelante. Activa el micrófono, Román, por favor. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Cabe destacar que el libro de Apocalipsis, aunque viene con el propósito de traer aliento a la iglesia perseguida en esos tiempos, las diferentes, diríamos, escuelas que se presentan para dar interpretación al libro y a su significado, podríamos decir que directamente ninguno se contradice, porque fíjense que todos tienen algo en común, y es que todos creen en que Cristo vuelve por segunda vez. O sea que simplemente tienen, por ejemplo, diferencias en el tiempo específico, en que éste ha de aparecerse, pero todos tienen en común en que Él vuelve, y es lo que, por cierto, llena a la iglesia de esperanza. O sea, cuando vuelve, fíjense que la Biblia no habla con exactitud de tiempos específicos, sino que comienza a presentar señales, y en base a las señales, entonces conocemos aproximadamente cuándo podría venir, que es lo que presenta, vamos a decir, Apocalipsis. Entonces, cada una de estas enseñanzas, tanto la premileniarista, la postmilenarista como la amileniarista, entonces han visto que la mayoría tienen en común, o todas tienen en común, en que Cristo vuelve. O sea que si por cosas de la vida, yo como evangélico pentecostal, tengo como posición que creo en la postmileniarista, en eso tiene que crear una contrariedad, por ejemplo, con el que cree en la premileniarista, porque no es un punto, vamos a decir, que me quite ni me dé más santidad, porque los dos, en este caso, estamos creyendo de que Cristo vuelve y de que algo Él va a hacer, por ejemplo, en esa vuelta. Dios le bendiga, hacia adelante. Dios bendiga a nuestro hermano Román. Vamos a ceder la oportunidad a Econ Administrador. Dios le bendiga, hermano. Edison, Alex. Dios te Dios le bendiga, bendiga a todos. Sí, quisiera aportar en esta parte con relación a lo que estaba hablando nuestro hermano Alex primero, con la parte 10, que está en el versículo 22, y relacionándolo con lo que dice nuestro hermano Wilfredo Román. Con esa etapa del premileniarismo y esas partes, observamos bien en el tema que dice, o en el párrafo que dice, porque el tiempo está cerca. El griego tiene por lo menos dos palabras para tiempo. Primero tenemos el cronos, de él se deriva la palabra crónico o crónica, denota tiempo, calendario de duración menor o mayor. El segundo que tenemos se llama kairos, significa un momento oportuno o tiempo de decisión. Esta palabra que utiliza es la que hace esta cláusula. El tiempo está cerca. Para los lectores de Apocalipsis, el tiempo para tomar una decisión está al alcance de la mano. Es decir, el tiempo que vemos aquí es un tiempo para que la iglesia lo tome como, podríamos decir, un tiempo para que la iglesia lo tome para sí, para que se active. O sea, puede ser en cualquier momento. No es el tiempo, por ejemplo, que se enfoca en código, en número, en hora, minuto, segundo, no. Es un tiempo para que en el momento se reaccione. Dios dice la palabra tiempo, refiriéndose al Cairo, no refiriéndose al cosmos, en lo que habitamos, en lo que nos movemos, sino a un tiempo ya. Y se lo da a la iglesia, se lo da a estas 7 iglesias. En el libro de Apocalipsis Juan hace una presentación, si ustedes se fijan, lo que se han ido más profundo estudiando este libro, y vemos el escrito de del evangelio a este. Es muy diferente. Es un escrito
que lleva un griego más profundo, pero también hace la anotación de que Dios está enviando un mensaje rápido, instantáneo, para que se active en el momento. Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios bendiga a nuestro hermano. Sagrario Mari tiene la palabra. Sagrario, activa por favor tu micrófono en la parte superior de la pantalla. Le cedemos la oportunidad a nuestro hermano Román nuevamente. Fior, activa tu micrófono, por favor. Adelante, Fior. Escucha, Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano Carmelo, y a todos los que están presentes. El premileniarismo tiene alguna subdivisión, un periodo de tiempo determinado, ¿hay algún desglose más profundo? Esa es mi pregunta. Dios bendiga a la sierva. Catherine Fermín, las preguntas serán contestadas más adelante, sierva. Catherine, activa el micrófono, por favor. No es ninguna pregunta, lo que me gustaría es, permiso Kevin, es que por favor hablen un poquito más alto para yo escuchar, porque con el niño no me deja escuchar. Dios bendiga a nuestra hermana Catherine. Bien, vamos a continuar. Con respecto a la pregunta de la sierva de por qué a Daniel se le pide que selle las palabras de las profecías del libro, tenemos que entender lo siguiente. Primero, a Daniel se le dio una profecía, una revelación muy amplia, que es la profecía de las 70 semanas. Esa profecía es el plan de Dios para con Israel. La profecía de hecho inicia diciendo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a etcétera, etcétera, etcétera. Esas profecías corresponden a un periodo de 70 semanas proféticas. Sin embargo, aunque no vamos a abundar mucho porque no estamos haciendo un estudio de Daniel, a la luz de la Biblia podemos afirmar que ya hemos visto el cumplimiento de 69 semanas proféticas. Hay una semana profética que corresponde a 7 años y que hemos identificado con el periodo de la gran tribulación. Cuando termina la semana 69, se abre un periodo de gracia para la iglesia. A Daniel, cuando se le da la revelación, se le pide que selle el libro, pero se le da también la razón por la que tenía que sellar ese libro. Se le advierte porque todavía no es el fin. Sin embargo, una vez Cristo muere y resucita, el mensaje que Cristo trae es un mensaje de salvación, es un mensaje de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, dada la prioridad de conducir a los hombres al evangelio, porque ya el fin de los tiempos está cerca, se le pide ahora a Juan que no selle la palabra de las profecías del libro, sobre todo porque ahora sí tenemos luz sobre lo que las profecías antiguas decían respecto al Mesías. Yo le puedo asegurar a ustedes que cuando Daniel vio la venida de Cristo y compartió el texto con otros judíos, probablemente
pocos judíos entendieron el mensaje del advenimiento de Jesús. Sin embargo, hoy, a la luz de la palabra y por la revelación del Espíritu, podemos interpretar el texto como la venida de Jesús. Entonces, hay otra pregunta que hizo una sierva. Había otra pregunta que hizo una sierva, pero no la recuerdo ahora. La tengo anotada en breve. Cuando encuentre la pregunta vamos a continuar. Ok. Me dice mi esposa, la pregunta era con respecto al premileniarismo. Perfecto. Mire, el premileniarismo, vayan a sus pantallas, es una postura, una corriente de interpretación. Lo único, esas posturas tienen como punto de partida el milenio que más adelante, cuando lleguemos al capítulo, al único capítulo que habla del milenio, abundaremos en él. Dependiendo de la postura que nosotros tomemos con respecto al milenio, se define entonces la corriente de interpretación a la que pertenecemos. Si nosotros decimos que creemos que Cristo vendrá antes del milenio, entonces obviamente estamos dando evidencia de que abrazamos una postura premileniarista. Si por el contrario creemos que Cristo vendrá después del milenio, esa postura nos identifica como postmileniaristas. Si entendemos que el periodo es simbólico y que el milenio inicia con la primera venida de Jesús y terminará con la segunda venida de Jesús, independientemente del tiempo literal que éste se tome, entonces nuestra postura es amileniarista. Entonces vamos a continuar y ahora sí vamos a empezar con el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Miren, lo primero que yo quiero resaltar aquí es la fuente de la revelación. El capítulo 1 deja claro que la profecía que se le está dando al apóstol Juan es una profecía de carácter espiritual. Quiere decir, es una palabra que Dios mismo está revelando al apóstol y esa es la fuente de su origen. Por eso dice el primer versículo que se trata de la revelación de Jesús, no de otro, de Jesús que Dios le dio. Eso dice el primer versículo. Ahora, ese término pronto debe entenderse desde el punto de vista del pensamiento divino, para no caer en el error de malinterpretar el texto. Pronto, desde el punto de vista del pensamiento divino, es lo que a menudo predicamos, que Cristo viene y viene pronto. Pero no vaya a pensar que porque pasa esta generación y Cristo no haya venido, entonces su palabra está faltando a la verdad. No. Lo que pasa es que el modo de pensar de Dios y su modo de proceder es distinto. Entonces tenemos que entender el término en este sentido. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahora bien, yo quiero que ustedes noten lo siguiente. Versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los espíritus que están delante del trono. Fíjense en esto. Aquí la Biblia está hablando de 7 iglesias, que dije al principio no vamos a abundar hoy en ellas, pero sí debe estar claro que eran 7 iglesias literales que estaban establecidas en toda Asia. Yo preguntaría a la sala, ¿eran las únicas iglesias que existían
Obviamente no eran las únicas iglesias que existían. Sin embargo, estas iglesias eran representativas de todas las iglesias y aún de todos los tiempos, como veremos más adelante. Noten que Juan dirige el mensaje a las iglesias, un mensaje que ha sido dado por el mismo Dios. Y Juan da a entender la relación que tiene con esas iglesias por el modo en que introduce el mensaje. De hecho, tenemos datos históricos que aportan la creencia de que el apóstol Juan ministró en Éfeso durante mucho tiempo. En esta revelación, Juan destaca primero el carácter divino de Jesús, porque ante la persecución que el pueblo cristiano estaba padeciendo, resultaba necesario fortalecerlos en la creencia de que el Dios Todopoderoso les libraría. Y aquí la Biblia habla de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuáles son esos 7 espíritus? Recuerden que el número 7 en toda la Biblia se utiliza en sentido simbólico como valga la redundancia, símbolo de plenitud, de llenura. Y en este contexto, los 7 espíritus que están delante de su trono simboliza la plenitud y la perfección del Espíritu de Dios. Hay un versículo en la imagen de Isaías 11, versículos 1 al 2, que muestran en toda su plenitud el Espíritu de Dios. Entonces, aquí hay que entender que no se tratan de 7 espíritus diferentes, sino de un espíritu, pero revelándose aquí su plenitud y su perfección. Dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y este versículo, amados, destaca el poder de Jesús sobre la muerte. Nadie había resucitado con un cuerpo incorruptible hasta el momento. Todos los que morían permanecían inertes, y Jesús se convierte en el primogénito de los muertos al conquistar por medio de su resurrección a la muerte. A este versículo también nos habla del poder de Jesús sobre el universo, del poder de Jesús sobre el pecado, del poder de Jesús sobre el reino de los cielos. Dice el versículo que Jesús es el soberano de los reyes de la tierra. Y el versículo 6 dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Dice el versículo 7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Presten atención a esto, porque de acuerdo al modelo de interpretación con el que ya nos hemos identificado, usted tiene que saber que nosotros respaldamos la postura de una segunda venida de Cristo, pero en 2 etapas. Creemos primero que ocurrirá un rapto, lo que llamamos arrebatamiento, y posteriormente a la parucía o la manifestación visible de Jesús. A la luz de esta interpretación, lo que estamos diciendo es que justo antes de que inicie el reino, el periodo de la gran tribulación, Jesús levantará a su iglesia. Durante el transcurso del estudio aportaremos datos que respaldan este argumento. Y que tan pronto termina el periodo de la gran tribulación, Jesús se manifiesta, pero hay una diferencia en estas 2 manifestaciones. Primero, durante el periodo del arrebatamiento, en aquel momento específico, nadie, salvo los que han recibido a Jesús como su Salvador, nadie más podrá discernir la venida de Jesús. La Biblia dice que recibiremos al Señor en las nubes, de modo que será un evento que pasará inadvertido para todos los moradores de la tierra. Me imagino que quedará la duda y que por diferentes medios de difusión masivas se informará al mundo sobre un acontecimiento sin igual, sin precedentes, y nadie podrá entender qué realmente ocurrió.
Claro, habrá muchas especulaciones. Estoy yo ahora argumentando sobre las posibilidades. Habrá muchas especulaciones porque habrá que llenar un vacío, una duda que quedó en una gran parte de la población. Sin embargo, los que recibieron a Jesús como su Salvador serán levantados y a la luz de esta interpretación, la manifestación visible de Cristo, que es a la que se refiere el versículo 7, porque miren que dice, y todo ojo le verá. A la luz de este versículo, la manifestación visible de Cristo será vista por todos los que le traspasaron. Y esto hay que entenderlo como los que representan a los que han traspasado a Jesús. Esto quiere decir que en este versículo no se está abundando sobre el arrebatamiento, que ya ustedes saben que Pablo sí abundó en ello. Pablo sí abundó en ello. Cuando dijo que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedamos seremos arrebatados para recibir al Señor juntamente con ellos en los aires. Pero aquí la Biblia se está refiriendo a la manifestación gloriosa y poderosa de Jesús de Nazaret. Ahora Cristo viene con poder, con gloria, con autoridad. Y los que le traspasaron se lamentarán de no haber reconocido que Jesús es el Rey y Señor de toda la tierra. Por eso dice el mismo versículo 7 que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. El versículo 8 dice que Jesús es el alfa y el omega, la primera y la última letra del abecedario griego, el alfa y el omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir. ¿Por qué Juan enfatiza en esto? Primero, porque Juan quiere resaltar el carácter divino de Jesús. Es importante que la iglesia que le sirve y que está siendo perseguida conozca que Jesús es no solo el Hijo de Dios encarnado, sino también aquel que resucitó y se glorificó. Juan dice que Jesús es el alfa y el omega, y con esto lo que está diciendo es que Jesús es eterno, que Jesús es un ser persistente. De hecho, la Biblia enseña que todo lo que existe, todo, absolutamente todo, fue creado por Jesús. Yo a menudo pregunto a la gente, ¿quién hizo a Jesús? Muchos dicen el Padre, pero hoy usted tiene que saber que Jesús no es creación, porque Él es Dios. Jesús es Dios. Por eso Juan dice que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin, que Él es el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Una cualidad divina que solo puede atribuirse al principio o a la causa primera de todas las cosas. Jesús es Rey, Jesús es eterno. Y en medio de una persecución que está viviendo la iglesia de los tiempos de Juan, tiene que fortalecerse bajo la creencia de que Cristo es todopoderoso. Todo, absolutamente todopoderoso, sin duda alguna. Usted puede pedir la participación tocando la mano que está en la parte superior derecha de su pantalla. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano. Y aquí, por eso les decía hace un momento que Juan mantenía una estrecha relación con las iglesias y que de hecho ministró en algunas de esas iglesias. Por eso Juan se presenta con este estilo a las iglesias que ya le conocen. Juan tenía, amados, una edad muy avanzada. Por esto hay que entender que la revelación que el apóstol está recibiendo en la isla de Patmos implicó primero una doblegación de su naturaleza humana. ¿Por qué? Porque Juan estaba avanzado en edad y las condiciones en las que se encontraban no eran aptos para una persona de su edad. Sin embargo, en este escenario tan hostil llega la revelación de Dios y Juan ahora escribe a las iglesias, pero mientras Juan está en la isla de Patmos desterrado, hay una iglesia que está siendo perseguida, que está padeciendo, hay una iglesia que está en persecución y necesita un mensaje
de salvación. Hermano Wilfredo Román. En la primera diapositiva que presentaste, varón, con relación a la introducción de este tema, habla y dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense que a través de la historia de la iglesia siempre se ha presentado a Jesucristo como el ángel de Jehová. Entonces, en este versículo se está hablando primero la revelación de Jesucristo y luego dice que se la envió por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Cuál sería, es mi pregunta entonces, este ángel a la cual se refiere, que lo declara como su ángel, o sea, el ángel de Jehová en este caso? ¿Cuál sería en este caso? Es mi pregunta. Dios bendiga a nuestro hermano Román. Y bueno, vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Julián. Activa, Julián, el micrófono en la parte superior derecha de la pantalla, por favor. Dios bendiga, hermanos. Buenas noches. ¿Me escuchan? Escuchamos, adelante. Agradecimiento a mi querido hermano Alexander, Carmelo Alexander, por permitirme participar en tan dinámico proyecto. Saludo a todos los hermanos que están escuchando y a mi querido amigo y profesor Román. Si tú me permites puntualizar algo en el verso 9 del capítulo 1. Dale, claro. Ok. Ya casi la parte C del versículo. Y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Hermanos, Juan está en aquel lugar padeciendo por Cristo, no por ideales meramente humanos, sino por haber llevado la palabra del Señor. Está hablando de un hombre sufrido, de un hombre que había experimentado el evangelio del Señor y no solo lo había predicado, sino sus marcas, la marca de su cuerpo en aquella isla donde estaba abandonado porque iban las personas que eran enemigas del gobierno romano, posiblemente con la visión de que estas personas allí muriesen y no pudiesen retornar, pero estando allí donde nadie lo quiere, donde está abandonado, está padeciendo por Cristo, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Creo que ahí hay una enseñanza para nosotros hoy, que a veces no decimos sí, padecemos por Cristo o estamos dispuestos a padecer, pero en verdad estamos dispuestos a padecer a ese nivel que la palabra del Señor que nosotros llevemos a los lugares, esa misma palabra sea que nos lleve a un exilio como estaba Juan. Y aunque muchos tenían a Juan olvidado, allí el Señor le visita y le da la revelación. Y qué tremenda revelación la de Apocalipsis. Que el Señor le bendiga. Ok, hermanos, ya otro puede participar. Gracias. Está abierto el micrófono. Escucha. Maro Carmelo para adelante y bendiciendo también a nuestro hermano Julián Alcibiades, no sé si está también en línea. Muy buena aportación y esperando que podamos gozarnos en lo que resta de este estudio. Hermano Carmelo, ¿dónde se ha metido? Amén. Dios bendiga. Perdí la conexión a internet por unos segundos, pero aquí estamos de nuevo. Nuestro hermano Román preguntaba, hacía una pregunta. Tenemos a Edinson
en la lista. Vamos a volver al versículo 1. Dice el versículo 1, presten atención, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. Miren esto. Dice el versículo 7, he aquí, el versículo 8, perdón, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, y que es, y que era, y que ha de venir. De modo que quien está hablando con Juan en este momento, quien le está transmitiendo en primera persona la revelación, es el mismo Jesús. A menudo en el Antiguo Testamento nosotros encontramos lo que muchos llaman teofanías. Las teofanías no son más que manifestaciones de Dios a través de diferentes medios, como pueden ser las angelologías, por ejemplo, donde el Hijo de Dios se reveló antes de su encarnación por medio de un ángel. Sin embargo, no deja de ser Dios. Y ya sabemos que muchas veces algunas Biblias identifican a este personaje colocando la primera letra mayúscula, ángel con la mayúscula, para distinguirlo de un ángel común, de un ángel corriente, y que se entienda que se trata del Hijo de Dios manifestado en forma angelical. Aquí Jesús está hablando con Juan y le está entregando él mismo de primera mano una revelación. De modo que hay que entender que quien le trae el mensaje a Juan no es un ángel, sino el mismo Jesús, porque es la revelación de Dios que él le dio para que se la transmita a Juan por medio de Jesús. Nuestro hermano, adelante, dice. Estamos por aquí, ¿me escucha, Ale? Adelante. Dios le bendiga al hermano Román. Estoy de acuerdo con Ale. Cuando Jesucristo comunica la revelación que ha recibido, en ese momento se convierte en su propia revelación. En realidad, el título en este libro también puede significar que Jesucristo presenta una revelación acerca de sí mismo. No es un ángel quien transmite a Juan, sino que Jesús revela a sí mismo y acerca de sí mismo. Dios le bendiga, mi hermano. Amén. Dios te bendiga, Edison. Vamos a dejar a nuestro hermano Merlin Tobía. Merlin, activa tu micrófono, por favor. Sí. Buenas noches, Dios le bendiga. ¿Me escuchan? Adelante. Sí, siguiendo con el capítulo 1, donde dice que Dios le dio para manifestar a sus siervos. Dice aquí, estoy leyendo un texto de un libro que tengo. Esta frase sugiere el propósito de la revelación del verbo manifestar. Significa mostrar, exhibir. Es el mismo vocablo usado en Juan 14, 8, 9, donde uno de los discípulos le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús es responsable de hacer visible lo que permaneció oculto en Dios. En primer lugar, el Señor revela su presencia gloriosa, tal como ha de parecer cuando regrese a la tierra. La segunda vez, luego pone de manifiesto los acontecimientos relacionados con su venida. Es decir, el mismo Jesús manifestó, como ya ustedes han dicho, a su siervo por medio de él mismo, una revelación de él, del mismo Jesucristo. No es una revelación de ángel ni de otras cosas, sino una revelación del mismo Dios que es Jesús a su siervo a través de Juan. Buenas noches. Dios te bendiga. Nuestra hermana Piol Dalisa. Piol, activa tu micrófono, por favor, en la parte superior de la pantalla. Una pregunta, Dios le bendiga. En dirección a lo que dice el maestro Román, cuando se envía el ángel
a su siervo Juan. Se podría decir que aquí se cumple la Trinidad, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se podría decir que como el mismo Jesús es Dios, aquí está entonces la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Después de nuestro hermano Samuel Mojica, Wilfredo tiene la palabra. Adelante, Samuel. Bien, Dios le bendiga, chicos, hermanos y hermanas. Realmente, cuando el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 1, lo que dice la Biblia es muy importante que entendamos eso. Cuando el libro de Apocalipsis habla de manera directa, es porque es así de manera directa. Cuando habla de manera simbólica, ya es una interpretación para poder salir, como le dije ahorita más adelante, para poder salir de la isla de Patmos. Entonces, en el verso 1, realmente la revelación es de Jesucristo. La revelación es de Cristo, no es de un ángel. Ahora, Cristo la envió a Juan por medio de su ángel. O sea, no podemos decir, porque la Biblia no lo dice, la Biblia dice todo lo contrario, que Cristo le entregó la revelación a Juan directamente. No. Cristo se le envió por medio de su ángel, por medio de un ángel. ¿Qué se sobreentiende aquí? Cristo, recuerden que como rey, los reyes tienen personal a su disposición. Todos los reyes, todos los presidentes tienen personal a su disposición. Ese personal puede ser enviado o puede ser mensajero de alguna situación de su rey. En este caso, ese ángel, que no especifica el nombre de ese ángel, fue el que Cristo usó para enviarle la revelación a Juan. Más adelante ustedes van a observar en el desarrollo del estudio quién es el que habla con Juan a medida de que Juan tiene las visiones, si es Cristo o es un ángel. Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, Samuel. Antes de yo hacer un aporte con respecto a la aportación de Samuel, le voy a ceder, como dije ya, la oportunidad a nuestro hermano Wilfredo. Bien, mis hermanos, es con relación a eso mismo. Fíjense que las primeras palabras del versículo dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. O sea, fíjense que está separando, vamos a decir, al Hijo y al Padre, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, Juan está hablando aquí como de un tipo de jerarquía. O sea, el Padre, y todavía lo está presentando en este caso, aunque después lo presenta como el Todopoderoso, pero al principio lo está presentando todavía como el Hijo. Porque fíjense que está hablando de revelación de Jesucristo, pero revelación que el Padre le dio. Y luego entonces habla de el ángel. Y fíjense que normalmente cuando hablamos, y creo que lo mencionaste ahorita cuando estaba hablando de esto, Carmelo, que cuando hablamos alguna palabrita que se relaciona a algún tipo o algunas de las personalidades de la Trinidad, siempre está escrito o en mayúscula total o por lo menos la primera letra de esa palabra. Por tal razón también mi punto de vista aquí es que es un ángel, y ustedes saben que desde el principio Dios ha utilizado los ángeles como mensajeros, y como en este caso se iba a entregar un mensaje, para mí es un ángel de estos ángeles mensajeros que le entrega a Juan el encargo de Jesucristo. Eso es todo. Dios bendiga a nuestro hermano Román. Vamos a leer el
versículo 1 de manera detenida y respetando los signos de puntuación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, o sea, Dios le ha dado la revelación a Cristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo. Pero está hablando de Dios porque fue la revelación que Dios le ha dado a Cristo para enviarla por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Alguien quiere otra oportunidad antes de continuar? Isaura, nuestra hermana, bueno, bajó la manita Isaura. Bueno, la volvió a subir. Adelante, Isaura. Bien, gloria a Dios. Entiendo que es un ángel mensajero, no Jesucristo, porque cuando Juan vio el ángel que se le presentó, dice que él cayó como muerto y que él iba a adorar. El ángel le dijo que no le adorara, porque él no es merecedor de adoración. Hasta ahí lo que opino. Amén. Cándida Contreras. Cándida. Verifica el micrófono, Cándida. Es Merlin Tobías. Sí, buenas noches. Siguiendo con el capítulo 1, el versículo 1, dice claramente, Samuel habló y Wilfredo también de eso. Dice, en el versículo 1, capítulo 1, el B viene siendo, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Jesús declaró, como vemos que todos los ángeles tienen una misión especial en el propósito de Dios. ¿Por qué? Dios utiliza a sus ángeles para enviar el mensaje directamente a su siervo. En esta vez fue a Juan, que Dios mismo, que dice el capítulo 1, Jesucristo, le dio para que se la manifestara a Juan. Hizo por medio de su ángel. Tú sabes que los ángeles tienen una misión muy importante en el mensaje de Dios, porque ellos son los que transmiten en el mismo Apocalipsis. Más adelante lo veremos, transmiten juicio, las trompetas. Es decir, los ángeles son vitales en enviar los mensajes de Dios. Amén. Amén. Cándida, verifica, por favor, si puedes ahora activar el audio. Adelante. Sí, aló, ¿me escuchan? Sí, aló, Escuchamos. ¿me escuchan? Sí, se escucha, sierva. Ok, muchas gracias, buenas noches, bendiciones para todos. Veo que repiten mucho lo mismo. El estudio se está quedando en que el ángel, que Juan es Juan. Si seguimos hablando de lo mismo, se va a ir la hora y el estudio no se va a prolongar. Es lo que pienso. Estoy escuchando aquí en mi casa, desde San Martín, el estudio, pero si siguen hablando de lo mismo, todo el que llama, todo el que levanta la manito, me he dado cuenta que están diciendo lo mismo. Entonces no vamos a poder avanzar. Es mi opinión. Dios bendiga a la sierva. Miren, voy a dar la última oportunidad por ahora a Hugo, pero primero yo quiero aclarar una cosa, porque sucede algo similar con una revelación que tiene Daniel. Daniel tiene una revelación y en esa revelación Daniel ve a Cristo, pero hay un personaje que le toca y le fortalece. Y hay que saber discernir la presencia de dos personajes diferentes en aquel texto. En este texto hay que aclarar, para terminar el tema, primero, que Jesús está presente, pero obviamente el versículo 16 del capítulo 22 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Lo que yo quiero es que quede claro, porque más adelante vamos a describir a un personaje que está presente, y yo quiero que quede claro que el personaje que se está describiendo es Jesús mismo por las características de la descripción que aporta el apóstol Juan. Al final, cuando terminemos, vamos a
a confirmar, como dice el versículo 16, que Jesús mismo dice que ha enviado su ángel. Pero ahora en este primer capítulo vamos a describir cualidades divinas que solo se le pueden atribuir a Jesús. Juan dice que mira y ve a un personaje y lo describe de una manera majestuosa. Hugo, y continuamos. Adelante, Hugo. Amén. Dios bendiga, varón. Dios le bendiga a todos los que escuchan. Realmente iba por ahí, por donde usted acaba de explicar, la descripción que Juan está dando del personaje que está en medio del candelabro de los 7. Era ahí para que no nos quedemos dando vueltas en el mismo uno. Allá iba a definir realmente si era el ángel o el mismo Jesús que estaba allí dándole la revelación a Juan. Por las descripciones que él da más adelante, me supongo que era el mismo Jesús quien estaba entregándole el mensaje. Vamos a continuar. Disculpa, Hugo, te deshabilité el micrófono antes de tiempo sin querer. Dios te bendiga. Miren, seguimos en el versículo 9. Ya yo hice una aclaración que creo que debe ser considerada. Vamos ahora a ver una descripción de un personaje. Juan dice que él es copartícipe nuestro en la tribulación. Y mientras Juan, ya dije, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Si ustedes han tenido la oportunidad de estudiar la biografía de de Juan, noten primero, de los 12 apóstoles, 11 murieron martirizados. Y el único que no murió martirizado fue el apóstol Juan. Sin embargo, no quiere decir que no padeció por causa de la palabra, porque hay testimonios que dan luz sobre las cosas que tuvo que enfrentar este apóstol. Ahora, Juan dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor. Aquí, aunque hay muchos que quieren quieren argumentar que el día del Señor no se refiere al domingo porque generalmente la Biblia no le llama de ese modo. La Biblia, ustedes saben que utiliza otro término para referirse al domingo como el día del Señor. Hay que también estar consciente de que la iglesia primitiva y muchos padres de la iglesia abrazaron el concepto o más bien la expresión del día del Señor para referirse al domingo. Y dice Juan que él oyó detrás de él una voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir como de trompeta? ¿Qué quiere decir que Juan haya visto una voz como de trompeta? Primero recuerden otra vez que Juan estaba en el Espíritu. Quiere decir que probablemente en ese momento estaba en un estado de éxtasis, en un estado espiritual que le hacía apto para poder recibir la revelación del Señor. Y en ese mismo versículo Juan dice que él escucha una voz como de trompeta. Y lo que está diciendo Juan con eso, amados, es que la voz que le habló era una voz poderosa y majestuosa, refiriéndose al personaje que vamos a describir ahora. Eso dice Juan. Ahora bien, Juan dice que la voz le dijo a él, y aquí quiero que presten atención, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Quien está hablando con Juan ahora, obviamente, es Jesús. Voy a dar 3 oportunidades breves a los que se han expresado sobre esta partecita. Román, Samuel, y tenemos también a nuestro hermano, si no se ha ido, Ed con administrador. Levante la manita, por favor, los que mencioné para habilitarle los micrófonos. Nuestro hermano Román, Samuel y Edison, levanten la manita para no tener que buscarlo en la lista y me aparezcan arriba, porque quiero
estar claro de que hasta ahora se está entendiendo que quien ahora está hablando en el versículo 11 es Jesús, porque se identifica como el alfa y el omega, el primero y el último. Y le pide a Juan que escriba en un libro lo que ve. Adelante, Román. Sí, claro, varón, entendemos ahí que es Jesús. O sea, la presentación que estamos observando de ahí en adelante hasta que termine el capítulo 1 es el mismo Jesús. Estoy buscando ahora mismo una Biblia que tengo en griego para ver exactamente ese versículo, cómo en griego interpreta esa palabra ángel aquí. Y luego entonces más adelante podríamos dar una opinión más detallada. Dios le bendiga. Amén. De eso se trata, de poder compartir y ampliar estos detalles con fuentes fiables, porque queremos educarnos en el Señor. Adelante, Edwin. Sí, mi hermano, con relación a esto que estamos tratando, se ve muy claro que la revelación la está dando el mismo Jesús. O sea, y fuera bueno debatirlo como lo está haciendo nuestro hermano Román. Por ejemplo, aquí yo tengo diferentes versiones y la voy asociando con lo que tú estás tratando y la vamos comparando y así la vamos debatiendo. Es bueno que se haga eso. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga. Última oportunidad por ahora. Wilmary, puedes activar tu micrófono. Actívalo. Ya está activo. Dios bendiga. Adelante. Dios bendiga. Dios te bendiga, varón. Es su esposo que habla, Francis Valdés. Yo quiero dar una breve, corta opinión sobre lo que se está debatiendo en esta noche, que está muy interesante. Yo creo que yo voy de acuerdo con nuestro hermano Samuel Jorge Mojica, ¿sabe? En concepto de que en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis está hablando el mismo Jesús, ¿sabe? En ese ámbito. Pero de ahí en adelante, yo creo que Juan está mirando revelaciones, claro, está permitida por Dios, pero son ángeles que están dándole la revelación al apóstol Juan, porque si nos damos cuenta que al final de la jornada del libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 8, dice que el ángel, que Juan se quiso postrar delante del ángel, más sin embargo, el ángel no se lo permitió. Tú sabes, esa es mi breve opinión que doy sobre respecto del tema. Amén. Dios te bendiga, varón. Vamos a continuar para que la sierva de San Martín, creo que fue que dijo, no se nos vaya. Lo que sí está claro es que aquí estamos describiendo, aquí se está describiendo a Jesús. El alfa y la omega es una cualidad divina que solo puede atribuirse al Hijo de Dios, el primero y el último. Y es él quien le pide a Juan que escriba en un libro lo que ves. Dice ahí, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Aquí hago una pausa. Estas 7 iglesias, que hoy no vamos a abundar en ellas porque mañana tendremos un estudio especial dedicado a esas iglesias con detalles. Esas 7 iglesias, como dije, estaban en Asia y no eran las únicas iglesias. Eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sin embargo, ya dije que eran representativas de la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Y el versículo 12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Dice el versículo 12, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué representan aquí los candeleros de oro? Vamos a ver si pueden buscar en sus Biblias. Déjenme ver si yo puedo aquí moverlo. Nos quedamos en el verso 12. Cuando vamos al versículo 20, la misma Biblia da la interpretación de la revelación, porque la Biblia dice que esos candeleros son las 7 iglesias. Esto debe estar claro para que no caigamos en el error de formular interpretaciones fantásticas. Aquí en el versículo 12, Juan dice que se volteó para ver a quien hablaba con él y que cuando volteó
vio 7 candeleros de oro. Usted debe saber que por ser un libro de carácter profético, Apocalipsis no siempre ha de interpretarse en sentido literal, como en este caso. A veces, cuando hablábamos de la postura preterista, ya vimos que cuando la Biblia da a entender que el texto debe ser tomado en sentido literal, lo hacemos. Pero cuando el sentido literal no es suficiente para ajustar el verso a su contexto, entonces tenemos que recurrir a una interpretación alegórica. En este caso, Juan se voltea y ve 7 candeleros, pero esos candeleros, dice la misma Biblia, que de una u otra manera identifican a la iglesia del Señor. Hay esas 7 iglesias que más adelante veremos que aunque se escogieron esas, ellas representan a todas las demás y de todas las generaciones, de todas las generaciones. Les recuerdo que usted puede girar la pantalla de su celular para entrar al modo de pantalla completa o ampliar el contenido que ve con sus dedos. Vamos a pasar al versículo 13. Versículo 13. Leemos. Y en medio de esos 7 candeleros, ya dije quién era el candelero, ¿verdad? Los candeleros representan las iglesias. En medio de esos candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, como nieve, perdón, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Primero, la ropa larga de lino fino era un atuendo oficial de los reyes y sacerdotes para eventos públicos y de gran esplendor. Dice ese versículo que el personaje que Juan está viendo, estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro que simboliza su dignidad. Esa es la interpretación. El cinto de oro simboliza su dignidad. Y el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Presta atención a esto. Una cabellera blanca, obviamente, viene a ser simbólicamente la representación de su eternidad. Recuerden que la profecía es dada de acuerdo a un contexto histórico y cultural y ajustándonos a ello tenemos que interpretarla. La cabellera blanca como representación de su eternidad y obviamente todo lo que es propio de la eternidad de Jesús. Dígase su sabiduría, su firmeza, su dignidad. Todos los elementos que por su eternidad se sobreentiende le pertenecen a él. Pero dice el mismo versículo que sus ojos eran como llamas de fuego. Ustedes recuerdan en la revelación que se le dio a Daniel, que Daniel vio al Señor con ojos como antorchas de fuego. ¿Y por qué la Biblia lo describe de esa manera? Porque de alguna manera esto representa esa mirada escrutadora del Señor. Recuerden que cuando Cristo predicaba, la Biblia dice que él no tenía necesidad de que nadie le contara lo que había en el hombre, porque él conocía lo que estaba en el corazón del hombre. Él sabía. Y esos ojos que la Biblia describe como llama de fuego están dando a entender que la mirada de Cristo es escrutadora, que Cristo con vernos puede descifrar lo que está en lo más profundo de nuestro interior. Y todo esto son atributos divinos que Juan está resaltando en el mensaje que le ha de enviar a las iglesias. Dice el versículo 15, y sus pies semejante al bronce bruñido, señalando así su pureza. Dice por eso el versículo 15, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. El 16, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada aguda de 2 filos, ya sabemos que simboliza la palabra del Señor, de 2 filos, porque es la misma palabra que nos sirve para alcanzar la salvación, pero también para condenar al incrédulo y al que ha rehusado creer en el unigénito Hijo de Dios. La palabra de Dios salva
al justo y destruye al impío. La voz, como ya dije, como estruendo de muchas aguas, representa la majestad y la gloria del Señor. La majestad y la gloria del Señor. Yo quiero que ustedes rápido en sus pantallas, abran sus pantallas y completen la encuesta que está ahora mismo en pantalla. Es importante saber si tenemos que tomar un rumbo diferente al que hasta ahora estamos llevando o si hasta ahora podemos mantener la misma línea. Llenen esa encuesta para que podamos continuar con este estudio. Les voy a dar 1 minuto solamente. Ya van 30 segundos y ha votado el 57% solamente. Traten de votar todos, por favor. Quedan 20 segundos para que terminen de votar. Abran la pantalla de sus celulares y voten para poder continuar con este estudio. 7 segundos. 73% votado. Quedan 2 segundos. Y cerramos. Ahí ven el resultado en sus pantallas de esta breve encuesta. Vamos a continuar. Hablamos ya de los candeleros. Hablamos de los candeleros. Entonces, vamos a ver qué tan atentos están a este estudio. Rápidamente pueden llenar esa pregunta que aparece en sus pantallas. Les daré 1 minuto para que completen esa pregunta. Es importante que voten todos porque de ese modo sabremos si nos estamos dando a entender o si tenemos que buscar otra manera de transmitir el mensaje. Veo que en esta pregunta hay respuestas diferentes. Así que continúen. El 73% ha votado. Es importante que completen esta encuesta para poder continuar. Aquí vamos a tener que hacer una aclaración porque miren ustedes mismos el resultado. ¿Qué representa los 7 candeleros? 97% dijo iglesias, pero un 3% dijo pastores. Ahora, el versículo 20 dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Las 7 iglesias. Pueden ver ahí en su pantalla ese versículo 20 que dice que son las 7 iglesias. Entonces, vamos ahora, antes de continuar con la última sección de este estudio, a ceder algunas oportunidades. Tenemos a nuestro hermano Eduardo Brito. Activa el micrófono, Eduardo, por favor. Dios le bendiga, mis hermanos. ¿Me escuchan? Y adelante. Primeramente quiero felicitarte, mi hermano, por esta aportación tan valiosa. Ha sido de mucha bendición y el día de ayer y el día que iniciamos no pude participar porque he estado un poco quebrantado. Pero sí quiero precisar y puntualizar y corroborar con alguna cosa que han dicho. Y es que verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo, pues, quien habla directamente con Juan. Hay que puntualizar algo. Jesús en su ministerio siempre habló en parábola. Y la parábola no es más que un misterio. Sus discípulos se acercaron y le preguntaron, Señor, ¿por qué nos hablas en parábola? ¿O por qué les hablas en parábola? Jesús le dijo, porque a vosotros le he dado a conocer los misterios del reino. Los misterios del reino. Pero a ellos no. O sea, refiriéndose al impío. Esto quiere decir que nosotros, que somos los ángeles, oigan bien,
somos los ángeles, que somos las 7 iglesias, son los que estamos destinados a desenrollar o decodificar este misterio. En el capítulo 1, versículo 20, lo dice claramente. Dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. O sea, hay que entender, el libro de Apocalipsis es un libro totalmente codificado. Cuando se refiere a ángeles, puede en algunos versículos referirse a ángel celestial, que son mensajeros, y en otra tendencia a referirse al ángel terrenal que somos nosotros, porque somos los que sostenemos el testimonio de Cristo. Si nos vamos al capítulo 19 de Apocalipsis, me parece en versículo 10, cuando Juan ve al ángel, Juan intenta arrodillarse y el ángel le dice, no lo haga, yo soy consiervo tuyo, en otra palabra, yo soy igual que tú. ¿Para qué tú te vas a arrodillar si tú sostienes el mismo testimonio que yo? O sea, por ende hay que comprender esto. Yo creo que hay que puntualizar el capítulo 1, versículo 20. Yo creo que el que entiende lo que se está hablando aquí, quién es cada quien, va a entender en su totalidad el libro de Apocalipsis. Para terminar, en el libro de Daniel 12, 10, también en la revelación se lo dice claro. Le dice a Daniel, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero lo entendido comprenderán. O sea, está hablando claramente de aquello que han entendido el misterio de la cual Jesucristo está hablando. Nosotros estamos llamados a entender ese misterio. Repito, tenemos que conceptuar lo que se está hablando en el capítulo 1. Luego en el capítulo 12, que yo sé que nuestro hermano va a encaminarnos más adelante, vamos a ver que vuelve y reitera quiénes son las iglesias. Capítulo 11, perdón, de Apocalipsis. Amén. Este es mi aporte. Dios bendiga a nuestro hermano Edward Brito. Hay un varón que está pidiendo la oportunidad hace un momento, Carlos Díaz, pero aquí no se ve varón cuando usted levanta la mano y cuando lo busco en la lista parece que usted tiene algún inconveniente con su audio, quizás no aceptó los permisos cuando inició la aplicación. Verifique y levante la mano para cederle la oportunidad. Mientras tanto, dejamos a nuestro hermano Smerlin Tobías. Sí, buenas noches, Dios le bendiga de nuevo. En ese mismo versículo estaba yo leyendo ahora mismo el versículo 1:11, que es la función principal de los candelabros, los 7 candelabros. Los 7 candelabros es la iglesia. En ese tiempo, en el Antiguo Testamento, Israel tenía la responsabilidad de ser luz a las naciones paganas. Como luz y candelabro a la vez, fracasó en lo cometido. Es decir, en lugar de luz, produjo tiniebla. ¿Qué enseñanza nos da eso? Que la iglesia, como cuerpo de Cristo que somos, tiene la misión de ser luz. Y como le dijo a su discípulo una vez el Señor, vosotros sois la luz del mundo. En una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni nosotros podemos poner una luz debajo de un almudo, debajo de la mesa, sino sobre el candelabro y alumbrarlas todo lo que están en la casa. Asimismo es la iglesia, la luz de este mundo. Entonces, si nosotros nos ponemos como le pasó a Israel, que en vez de ser luz a las naciones paganas, vino a ser tiniebla prácticamente, entonces no estamos haciendo nada. Debemos de ser luz
Esa es la enseñanza que veo en el versículo 11. Nosotros somos el candelabro, la iglesia, la luz. Entonces, si no damos luz, si no, seremos como ese Israel que no pudo dar luz en medio de su pueblo pagano. Gracias. Amén. Ahora sí, vamos a darle la oportunidad al varón Carlos Díaz. Activa tu micrófono, por favor. Amén, Dios bendiga. ¿Se escucha? Sí, adelante. Bien, primeramente, doy la gracia de la oportunidad a nuestro hermano Carmelo Vales por este espacio. Y de manera global saludo a todos los hermanos. Hermano Wilfredo Román, mi primer profesor, saludo especial. Samuel Mujica y lo demás. La pregunta ya está un poco tardía, pero era por el inconveniente que tenía. Es con relación al premilenialismo. Hay una cita bíblica que es la primera que habla de esto, que es Primera de Tesalonicenses 4:17, la cual dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Luego la otra pregunta, la otra cita bíblica que tiene relación con esta, es Apocalipsis 1:17, donde dice: todo ojo le verá, y dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Es decir, el premilenialismo certifica que el primer acontecimiento es el arrebatamiento de la iglesia, donde Cristo, donde el apóstol Pablo dice que seremos arrebatados y encontraremos al Señor en las nubes. Pero luego la cita bíblica, capítulo 1, verso 7 de Apocalipsis, también certifica de que habrá un encuentro con Jesucristo y será en las nubes también. La única diferencia que establecen entre los dos versículos es que en uno dice que todo ojo le verá y en otro no. Entonces, ya bíblicamente hablando, la pregunta es, ¿cómo se diferencia bíblicamente un primer acontecimiento del otro? Es decir, ¿cuál es la base bíblica que tenemos para decir que son diferentes acontecimientos lo que pasará en esta parte? Dios le bendiga. Dios te bendiga, varón. Guardamos tu pregunta. Vamos a continuar con 2 oportunidades más para cerrar esta parte. El tiempo avanza. Edison, por favor. Sí, varón, no es una pregunta, sino más bien una sugerencia en cuanto a cómo vamos desarrollando el tema. Mira, no sé si mi sugerencia valga, pero fuera bueno que agotemos, no darnos tanto deprisa en pasar de un versículo a otro, porque estoy viendo como que nos estamos quedando y estamos volviendo para atrás. Fuera bueno sacarle el jugo necesario al versículo. Como sabemos que estos estudios se van a prolongar durante este tiempo y hasta lo podemos seguir con Dios por delante, pero fuera bueno que llevemos un acorde de acuerdo a los versículos, para cada vez que se complete uno, completarlo totalmente y no volver para atrás, porque así entonces vamos a estar saliéndonos. Por ejemplo, estamos por el 20 estudiándolo y estamos preguntando de otra cosa. Fuera bueno que nos organicemos y llevemos los versículos acorde, todo bien, para que vayamos en orden. Solo eso. Dios te bendiga. Vamos a ceder esta última oportunidad por el momento a Carlos Ramírez. Eduardo Brito, que deja la mano así, que más adelante te cedo la oportunidad. Adelante, Carlos. Bien, Dios les bendiga, mis hermanos. Es solamente para puntualizar algo, que era lo que estábamos hablando ahorita, y disculpen que vuelvo para atrás, pero era para hablar concerniente al ángel, algo corto. Ustedes saben que, como decía nuestro hermano Edward, depende del contexto que estemos leyendo, el significado del ángel. Por ejemplo, puede ser ángel una persona, o puede ser ángel espiritualmente hablando, o puede ser el ángel de Jehová, en dicho caso, como mencionaba Wilfredo, que es el mismo Jesús. Pero si ustedes se fijaban o sea, se daban cuenta,
Juan lo que estaba haciendo ahí en la introducción era como simplemente diciendo, esta revelación me fue dada por un ángel, ¿verdad? Pero hubieron cosas que el mismo Jesús le habló a él. Entonces, no era que él le estaba diciendo, y ahora me va a hablar Jesús, y ahora me va a hablar el ángel, sino que él le estaba haciendo una introducción simplemente del libro, inspirado claramente por el Espíritu Santo. Entonces, esas cosas se dividen. Es para tener eso puntualizado y a la hora de estudiar Apocalipsis, dividir una cosa de la otra. Gracias. Amén. Dios te bendiga, Carlos. Versículo 17. Quédate así, Eduardo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Cuando yo leí este versículo, amados, yo recordé que Juan es el mismo apóstol que estaba acostumbrado a recostarse a los hombros o al pecho de Jesús. Juan era el mismo discípulo que escuchaba las tiernas palabras de Jesús. De hecho, es el discípulo a quien se le considera el discípulo amado del Señor. O sea, había una relación muy íntima entre este discípulo y nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, Juan no había tenido la experiencia de compartir con un Cristo lleno de gloria y esplendor. Por eso es que cuando él le ve, hay aquí un elemento distintivo. Juan dice que cae como muerto. A mí me llama mucho este versículo la atención, sobre todo si se tiene pendiente que Juan está en el Espíritu. Y pese a eso, la revelación que recibe está majestuosa sobre la divinidad del Señor, que su ser no puede resistirlo y su cuerpo frágil cae como muerto. Y es por esa razón que Jesús tiene que tocar, este personaje toca el cuerpo debilitado del anciano y él se pone sobre, dice el mismo versículo, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero, el alfa, el principio, la causa primera y el último, el eterno, el que será por todos los siglos. Versículo 18 dice, y el que vivo, fíjese aquí cómo se manejan los tiempos, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Mire cómo se conjugan los tres tiempos. El que vivo, tiempo presente, dando testimonio de que se levantó de los muertos y que la tumba no pudo contenerlo. Este era el mensaje que la iglesia necesitaba en medio de la persecución para mantener la fe viva. Por eso dice el que vivo en tiempo presente, el que estuve muerto, y estuve muerto. Que no quede duda que se trata de la misma persona y ahora en tiempo futuro o eterno, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y por tal razón, como vencí la muerte, dice el versículo 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 19. Recuerden que este estudio debe terminar a las 10:30. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Aquí sucede algo similar a lo que sucede con Daniel, que quien le da la revelación le interpreta. Las 7 estrellas son, escuchen esto, las 7 estrellas son ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Voy a hacer un comentario sobre eso después que usted llene la pregunta que aparece en su pantalla. ¿Qué representan las 7 estrellas? Vamos a ver qué dice la mayoría. 9% apenas ha votado. Por favor, vamos a agilizar. Aquí veo que hay de todas las opciones. De todas las opciones. Y vamos a terminar el estudio profundizando un poquito en esto. 53% ha votado.
El 11% de los participantes no tiene la aplicación abierta. Es importante que en este momento abran la aplicación y voten. Voten porque les queda 10 segundos. 64% ha votado, 66%, le quedan 5 segundos. 70% y terminamos. Así quedó. Vean ustedes mismos la respuesta. ¿Qué representan las 7 iglesias? Un 3% dice astros celestes. Las 7 estrellas, perdón, ¿qué representan? Un 64% dice ángeles y un 33% dice pastores. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Volvemos a leer. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. La mayoría puso ángeles, 64%, pero Edison hizo un aporte sobre esto. A menudo, ustedes van a notar que la Biblia se refiere a los pastores como los ángeles, y yo quisiera que quede claro que aquí no se está refiriendo en sentido literal a los ángeles, aunque hay quienes sí proponen, eso es una postura, que la Biblia aquí se está refiriendo a un ángel que tiene cada iglesia en sentido literal para cuidarla y velar por ella. Sin embargo, de acuerdo al contexto, y más adelante también confirmaremos eso, aquí estos ángeles representan a los pastores de la iglesia. Bueno, usted me dirá, la misma Biblia dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Perfecto. Pero el problema es que aquí las 7 estrellas es una simbología, pero también ángeles es otra simbología. De modo que esas 7 estrellas son los ángeles, pero en sentido simbólico, los ángeles son los pastores. Entonces, sobre esto vamos a ceder. Ya estamos terminando. Es importante que permanezca hasta el final. A las 8:30 nos quedan todavía 8 minutos. Y vamos ahora sí a ceder la oportunidad a nuestro hermano Eduardo Brito. Adelante. Bien, Dios le bendiga. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, varón. Tenemos una pregunta de Carlos Díaz pendiente. Adelante, varón. Sí. Bien. Hay que puntualizar algo, mis hermanos. El capítulo 1 de Apocalipsis es el timón de el código, si se puede decir. Si no entendemos el capítulo 1, los demás versículos no lo vamos a entender. Cuando la Biblia habla de estrella, habla de candelero, habla de copa, de sello, trompeta y el cordero como inmolado, está hablando de lo mismo. Si hacemos una auditoría general del Apocalipsis, vamos a notar que Juan en la revelación cuenta lo mismo 3 veces de manera diferente. Un punto. Las estrellas. La Biblia dice claramente en Génesis, cuando Dios le dio la promesa a Abraham que su descendencia serían como las estrellas de los cielos. Luego se fijan que el sueño que tuvo José viendo el sol y 2 estrellas, indicando que verdaderamente que nosotros, la iglesia, somos descendientes ¿de qué? De ese pueblo. Ahora, si nos vamos más adelante, en el capítulo 12, vuelve y nos enfatiza que Juan vio a una mujer vestida de sol y 2 estrellas. Está hablando lo mismo de manera diferente. Y eso hay que abrazarlo para poder entender la mayoría, o digamos que todas, los códigos que se hablan en Apocalipsis. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Con respecto a la pregunta de nuestro hermano que preguntaba sobre cómo distinguir esas 2 etapas de la venida de Cristo. Primero, la Biblia en una parte dice que la venida de Jesús será como ladrón en la noche, describiendo de este modo
ese carácter sorpresivo de la venida, de la manifestación de Jesús. Sin embargo, en otro versículo la Biblia dice que todo ojo le verá, de modo que de alguna manera tenemos que hacer una separación entre esta etapa donde pasará desapercibido por la mayoría y la otra donde todos podrán ver la venida de Cristo, el retorno de Jesús en las nubes. Entonces, amados, el misterio de las estrellas, de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, fíjense que las estrellas están en la diestra del Señor. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los candeleros que has visto son las 7 iglesias. Este estudio está programado, como les dije, para terminar a las 10:30 y ya quiero pedirle primero que cuando termine la sesión completen 2 preguntas que verán en sus pantallas. Luego que para continuar con el capítulo 2 y capítulo 3 se inscriban nuevamente utilizando el nuevo ID. El nuevo ID que está en sus pantallas, pueden tomar un print screen o copiarlo o esperar que se les comparta por las diferentes redes sociales. Cada clase, usted deberá inscribirse a cada clase para poder participar. Hoy tuvimos una asistencia de entre 50 a 60 personas. Ahora mismo tenemos 50 personas en línea y las clases se están dando de manera dinámica. La idea es que cuando termine el periodo de cuarentena, como se ve en el diseño, podamos también nosotros terminar el libro de Apocalipsis y por lo menos tener nociones básicas de la revelación del Señor en este libro. Eso es lo que buscamos. Entonces, vamos a invitar a otros, vamos a pedirle, esta es una invitación abierta, no importa de qué iglesia sea, no importa si es cristiano o no, vamos a invitar a todos a unirse a estos estudios para poder seguir compartiendo la palabra del Señor. Estoy buscando algunos maestros que puedan apoyarme con estos estudios. Si alguno de ustedes, de los que ya yo conozco, está dispuesto, por favor, escríbame para seguir, para poder seguir compartiendo estas palabras. Agradezco de manera muy especial la oportunidad que me conceden de poder llegar a ustedes a través de este medio de difusión y les reitero mi agradecimiento. Les reitero mi agradecimiento. ¿Terminó la conferencia?